Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Mire, Nueva York ha comenzado a enterrar cadáveres en una fosa común en la isla de Hart. Esto debido al aumento de víctimas mortales por coronavirus en la región. Ve usted. Fosas comunes en Nueva York para enterrar a las víctimas del COVID-19. Con un tercio del total de casos en Estados Unidos, este estado roza los 170.000 positivos, superando a España e Italia. Nueva York, epicentro mundial de la pandemia, lleva varios días encadenando récords de muertos. Este jueves fueron 799. Pese a los malos datos, el presidente Donald Trump es optimista. Creo que la economía irá bien, ese es mi sentimiento, un sentimiento fuerte. He tenido buenos sentimientos sobre muchas cosas a lo largo de los años y creo que lo estamos haciendo muy bien. Parece que estamos en el extremo inferior de la curva en términos de muertes, una palabra terrible y oscura que hemos experimentado como nunca antes en este país. Wall Street cerró con ganancias. Su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, avanzó un 1,22%, mientras la Reserva Federal anunció nuevas medidas para paliar los efectos de la pandemia, entre ellas un nuevo programa de préstamos de 2,3 billones de dólares para ayudar a las pequeñas y medianas empresas y a los gobiernos estatales y locales. Y para hablar de este tema saludamos con muchísimo gusto a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, qué imágenes tan lamentables que nos hacen pensar lo vulnerables que somos y además la gravedad de la situación que están viviendo en los Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Te saludamos con mucho gusto, Carlos. Sí, mira, Nueva York siendo el eje de transporte mundial más importante con La Guardia y el JFK, pues obviamente que iba a ser también el Estado con el impacto directo mayor de esta pandemia. Era un resultado natural ser un eje de transporte a nivel mundial tan importante. Pero mira, dentro del cúmulo de malas noticias es importante poner en realce las tendencias, donde los números son más importantes que los adjetivos. Mira, por un lado es muy impactante ver las cosas comunes en la isla Hart en Nueva York como algo desgarrador y de efecto mediático fuerte. Sin embargo, es también importante recordarle al público que la isla Hart ha sido el destino final de todas aquellas personas que mueren sin que aparezcan deudos a reclamar los cuerpos. Esto durante más de 100 años. En tiempos normales se entierra ahí a 25 diarios. Aquí, para redondear la nota, sería muy importante saber cuántos más por encima de la cuota normal están siendo enterrados ahí en la isla Hart. Bueno, pero haciendo a un lado eso, es importante poner en realce que a nivel mundial las curvas de infectados por el COVID-19 han dejado de mostrar la tendencia de crecimiento exponencial que tuvieron en los últimos 30 días para entrar aparentemente, así lo vemos en un gráfico, en una fase de crecimiento lineal o sin fila. Mire, cuando esa curva se aplana, entonces ya no estamos en la famosa matemática de 2, 4, 8, 16, sino en la aritmética de 1, 2, 3, 4, 5. La crisis está lejos, por supuesto, de haber pasado, pero los números nos empiezan a contar una historia cambiante en donde las proyecciones originales de decesos para Estados Unidos, que llegaron a ser de más de 1 millón para esta crisis sanitaria, ahora se modifican para topar tal vez en el rango de los 100,000 a los 120,000, pero hay tendencia a la baja incluso en esas proyecciones. Buscando en las cifras oficiales también encontramos datos interesantes, como es el hecho de que las muertes por influencia estacional de repente se han desplomado vertiginosamente en las últimas semanas. Esto se entiende pues por instrucciones de la CDC, Center for Disease Control, el Centro de Control de Enfermedades norteamericano, se han modificado los lineamientos para expedir certificados de defunción en donde si uno de los cofactores del fallecimiento pudiera ser el COVID-19, se le atribuye exclusivamente al coronavirus como causa del deceso. Dentro de este esquema de entrega de informaciones parciales, es sencillo manipular la percepción pública de los acontecimientos para magnificar con adjetivos los efectos de la pandemia. No es necesario, Cecilia, de momento buscar los motivos para esto, pues sobran hipótesis que serán imposible o muy difícil
corroborar. Basta con decir que está sucediendo a vistas claras. Nada de esto para tratar de argumentar que hay que bajar la guardia, sino para centrar la atención en la urgente necesidad de explorar detenidamente, sin las prisas de convertir en memes o en tweets de 240 caracteres, un fenómeno de salud pública donde los epidemiólogos están llamados a tener la paciencia de sentarse a conversar con el público, largo y tendido, y educarlos sobre los riesgos y las salvaguardas. Hacer a un lado el sensacionalismo de efecto inmediato para contemplar el problema con los números a la mano. Se tiene que comentar que el impacto económico de esta pandemia también se tiene que tomar en cuenta como un riesgo eminente en la salud pública. O dicho de otra forma, la epidemia del desempleo, por ejemplo, en Estados Unidos, es un peligro eminente de salud pública por sí mismo. Esta semana se sumaron otros 6 millones de desempleados a los 10 millones existentes para llegar a 16 millones. La caída de ingresos en las familias pone en riesgo de embargo hipotecario a decenas de millones de norteamericanos. El impago de la renta es ya del 30% en este abril y legalmente en este mes millones de familias podrían quedarse sin techo. Los bancos de comida para gente de bajos ingresos están vaciando sus reservas al mismo tiempo que la industria alimentaria ha visto la demanda final de sus productos caer por el cierre masivo de restaurantes. Entonces, Cecilia, sin dar un número aproximado, simplemente como pregunta, ¿cuántas muertes adicionales por suicidios y crisis cardíacas va a provocar esta crisis de desempleo? Entonces es bien importante ponderar estas preguntas al aire para dejar el margen de maniobra a aquellos que están tomando las decisiones respecto a cuánto apretar contra el virus, pero sobre todo cuánto apretar en contra de lo que podría ser el peor descalabro económico en la historia económica del mundo, desde, vamos a decir, por un antecedente, desde las grandes plagas de la Edad Media. Esta crisis con sus múltiples facetas llegó para quedarse, es cierto, pero es importante esperar y discernir entre informaciones contradictorias y no dejarse llevar por, vamos a decirlo muy fácilmente, por el pánico generado por informaciones parcialmente ciertas. De esto, bueno, Nueva York es el estado más afectado por el número de contagios y de personas fallecidas en los Estados Unidos. Sin embargo, también tenemos información de que California es el estado más afectado por el desempleo en ese país debido al coronavirus. ¿Por qué California tiene más desempleo que otros estados? Mira, muy sencillo, porque California era el epicentro de lo que se llamaría la plaga de hipotecas impagables. California tiene el índice de deuda hipotecaria más alta del país y mira, o sea, la sobrevaluación de los inmuebles era una locura. Estamos hablando de casas que nada más por su ubicación podían costar 2 o 3 millones de dólares, cuando en realidad una evaluación serena de ese inmueble no la pondría arriba de los $60,000. La especulación inmobiliaria es básicamente el punto de quiebre para California. Ese es el problema fundamental del desempleo en ese estado. Ahí le llegó la epidemia de la deuda insolvente, de ese enorme quebranto de especulación financiera inmobiliaria. ¿Qué puedes decir de la retirada de Bernie Sanders de la contienda presidencial? Bernie Sanders. Mira, Bernie Sanders ya se había puesto de pechito para que lo golpearan en el 2016 y lo hicieron implacablemente. Volvió a la carga, volvió a engatusar a sus seguidores y en el momento de la verdad simplemente volvió a doblar la rodilla una vez más frente al Partido Demócrata, tal vez para negociar posiciones. Es muy lamentable lo que le pasó a Bernie Sanders, sobre todo porque Joe Biden es un candidato perfectamente inviable. Es muy probable que cuando se dé el Congreso del Partido Demócrata, Joe Biden quede fuera, simplemente porque no tiene la capacidad para liderar al partido en la candidatura. Mira, lo de Bernie Sanders es, discúlpame por decirlo, pero triste, pero era una muerte anunciada de antemano. Lo que le hicieron en el 2016 se lo repitieron en el 2020
mira, tan tranquilo es. Gracias, te mandamos un abrazo y nos vemos la próxima semana. Disfruta el fin de semana. Hasta luego, Cecilia. Muchísimas gracias.